Muy bien, pues vamos a seguir. Vamos con el siguiente, educadores y fomento de la autonomía. Por favor, Oli. Educadores, los padres tienen un papel fundamental como primeros educadores de sus hijos. Esto incluye enseñarles habilidades básicas como hablar, leer, escribir, así como valores morales y éticos que siguen su comportamiento. comportamiento. Fomento de la autonomía. Los padres deben fomentar gradualmente la autonomía de sus hijos, permitiéndoles asumir responsabilidades acorde a su edad y nivel de desarrollo. Esto les ayuda a desarrollar habilidades de toma de decisiones y a ganar confianza en sí mismos. Muy bien, vamos con la parte de educadores. Como sabemos, pues los padres son los principales educadores en toda parte, ¿verdad? Tanto en la social, tanto en lo emocional, tanto en lo cognitivo, tanto en lo familiar. Son los primeros que les enseñan a hablar a los niños. Como hable el papá y mamá, es como hablan los niños. Luego llegan al preescolar o al maternal diciendo luego groserías y dicen, ay, dice, es que nos reíamos cuando las decían. Sí, pero cuando ya se están formando, pues ya no están de risa, ¿verdad? Porque luego hasta los mandamos traer, es que, ¿qué crees? Su hija o su hijo habla de esta manera y pues no son formas de una escuela y ya, ¿no? En esta parte de los educadores, yo sé que no existe un libro en el cual te diga cómo ser mamá o cómo ser papá. Pero sí tenemos que encontrar algo oficial, que siempre debe de haber valores en una familia. Hoy en día se ha ido perdiendo mucho esa parte. Rescatar los valores de una familia, del 100% estaba diciendo un especialista dentro del área de los valores, el 40% ya nada más enseña valores en la familia, el otro 60 ya no. Imagínense la parte fundamental que tenemos que ver en una escuela, el poder ahora adoptar los valores desde una escuela, ya no mamarlos desde casa, ¿verdad? Sino adoptarlos desde una escuela. Y nosotros como maestros, pues sí, podemos enseñarles, podemos decirles cómo es, pero si no se ponen en práctica, si no se llevan, si no hay un constante manejo de ellos, pues muchas veces es por eso que no lo llegan a poner en práctica en su vida cotidiana. Después está el fomento de la autonomía. Y el fomento de la autonomía creo que es de manera gradual. Son cosas que se les van enseñando, cosas que se les van haciendo. Y es por eso que desde que están pequeños se les va diciendo, ah, pues si el niño ya sabe vestirse y agarrar su mochilita desde el preescolar, pues vamos a decirle que todas las mañanas se va a vestir solito y va a llevarse su mochila, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como los vamos haciendo autónomos. Hay padres de familia que luego se quejan y dicen, ay, es que mi hijo no es bueno para esto, no es bueno para el otro, le digo que haga esto y no lo puede hacer, le digo, pues sí, pero no lo dejaste nunca ser autónomo. Nunca lo dejaste que él experimentara de qué manera lo podía hacer o no lo podía hacer. Y entonces después vienen los reproches, pero ¿por qué vienen los reproches? Por esa parte de que tú como papá no lo llevaste de la mano, ¿verdad? Y entonces ahí está. La parte de la autonomía siempre va a ser de manera gradual. Nosotros como docentes los apoyamos, sí, sí los apoyamos dentro de esa autonomía, al dejarlos que realicen cosas luego solos. Y ahorita como estamos trabajando por proyectos, hay muchas cosas que por proyectos podemos hacer que ellos manejen de manera autónoma y que nada más con supervisar que lo estén haciendo, ellos lo van a ir logrando gradualmente. Vamos con el establecimiento de los límites y normas y el apoyo en la educación formal. Monse, por favor. Establecimiento de límites y normas. Los padres tienen la responsabilidad de establecer límites claros y normas en el hogar, lo que ayuda a los niños a comprender lo que se espera de ellos y a desarrollar habilidades de autorregulación. Apoyo en la educación formal. Los padres deben estar involucrados en la educación formal de sus hijos, apoyándolos en sus estudios, asistiendo a reuniones escolares y comunicándose de manera regular con los maestros para asegurarse de que sus hijos estén alcanzando su máximo potencial académico. Muy bien. En la parte de establecimiento de límites y normas, sabemos que en casa siempre va a haber límites y normas, ¿verdad? Pero hoy en día vemos algunas familias modernas, por así decirlo, donde ya no lo establecen, que dicen, ay, pues mi hija y mi hijo puede hacer lo que quiera.
¿no? Y vemos que a veces hasta los niños les gritan a los papás, les pegan a los papás y los papás no hacen nada. Lamentablemente, pues nosotros como docentes tenemos que enseñarlos a que en toda la vida, en todo lo que transcurra de su sociedad, va a haber límites y normas. Desde en la calle va a haber límites y normas, en una tienda va a haber límites y normas, en una escuela va a haber límites y normas, en un trabajo va a haber límites y normas. Y si ellos no lo llevan a la práctica, pues van a tener siempre muchos conflictos. ¿Qué pasa, por ejemplo, Monse, si tú llegas tarde a tu trabajo? ¿Qué te harían? Pues tengo un retardo, a partir de 3 retardos se checa en el checador, entonces a partir de 3 retardos es un día de descuento. Si tienes como 5 minutos máximo, si de esos 5 minutos te pasas, entonces ya llegas como media hora más tarde, entonces ya es automáticamente un día de descuento. Así es, ¿no? Y ahí está, y los niños tienen que saber eso, porque muchos niños que no les enseñan esa parte de esos límites o esas normas dentro de, por eso es que los despiden muy rápido de un trabajo. Y hoy en día lo vemos. Yo, por ejemplo, yo les puedo decir porque he tenido alumnos que luego trabajan en galerías de universidad, les dan esa oportunidad ahí en Pachuca de trabajar en galerías. Y me acuerdo que tenía una alumna que era ya la jefa de como del área. Y me decía, ay, profe, dices que muchos llegan y quieren trabajar y llegan a la hora que quieren. Y como decía Monse, dice, y la norma dice que después de 3 retardos, ahí sí era despido absoluto. O sea, ya los despedían y bye, ¿no? Ya el tercer día que llegabas tarde ya te decían, pues sabes que ya encontré tu reemplazo, casi, casi. Pero se los hacían saber. Y que decían, ay, es que no entienden que yo estudio, no entienden que esto, no entienden que yo tengo una... Ah, muchos decían, y ella me decía, dice, muchos me dicen es que yo tengo una vida social. Y pues tuve una fiesta y me desvelé, es por eso que llegué tarde, ¿no? ¿Pero por qué? Porque desde pequeños no se les enseñaron esos límites y esas normas. Entonces nosotros como docentes tenemos que enseñarles. Porque imagínense un profesionista, ¿no? Y sí los hay, o sea, sí los hay porque los hemos visto en nuestro campo. Tal vez podamos ver a maestros que llegan tarde. Y como dice Monse, pues, se les da el descuento y adiós en algún momento. Hay particulares que igual lo mismo, ¿no? Te dicen después de 3 retardos pasas a que te liquide el contador. Yo en la escuela que trabajé particular así era. O sea, si no justificabas tus retardos y en verdad era un justificante de peso, pues después de 3 pasas a dirección y ahí está el contador ya esperándote con tu finiquito y adiós, ¿no? Y entonces ahí está esa parte. Nosotros tenemos que enseñarles esos límites y normas. Apoyo en la educación formal. Hoy en día hemos visto, no se ha hecho tan fuerte, pero sí hay padres de familia que a veces se desentienden de sus hijos una vez entrando a la escuela. ¿Qué quiere decir esto? Que les decimos, ah, pase, por favor, a hablar con la maestra porque hay algunas cosas. Y los papás nunca pasan. O son las entregas de calificaciones y los papás nunca van. O son la entrega o es algún evento y los papás tampoco van. Y tenemos que hacerles saber, ¿no? Muchas veces hacerles saber que pues el apoyo que ellos le den a sus hijos emocionalmente van a estar marcados para toda la vida. ¿No? Y lo vemos hoy en día con los videos que hasta suben en Facebook, ¿no? He visto varios reels donde hay niñas de preescolar o primaria básica, primero y segundo de primaria, tercero por mucho, donde están esperando ver a mamá o a papá en algún evento. ¿Y qué pasa cuando no los ven o no los ubican? Como que no lo hacen con gusto, ¿verdad? No bailan, no cantan, no hacen su presentación bien porque no ven a mamá o papá, o abuelito o abuelita quien los esté cuidando y quienes esperaban que llegara. Pero ¿qué pasa cuando los llegan a ubicar o los llegan a ver? Ya lo hacen con gusto, le echan más ganas, ponen mucho ánimo. ¿Por qué? Porque es esa parte emocional y algo formal. Está dentro de la educación formal ese apoyo que le están dando a los chicos y chicas dentro de su formación. ¿Sí? Y no nada más digamos a lo que son a los niños pequeños. Veamos a un adulto, por ejemplo, uno de licenciatura, cuando te entregan tu título, ¿no? Esperas verlos ahí porque es parte de ese vínculo o ese apoyo emocional que se tiene dentro de la familia. Vamos con lo siguiente, fomento de la creatividad y del juego, transmisión de valores y tradiciones familiares. Por favor, Oli.
Fomento de la creatividad y el juego. Los padres deben fomentar la creatividad y el juego en el hogar, proporcionando un ambiente enriquecedor con oportunidades para el juego imaginativo, exploración y el descubrimiento, transmisión de valores y tradiciones familiares. Los padres tienen la responsabilidad de transmitir a sus hijos los valores, creencias y tradiciones familiares que consideran importantes. Esto ayuda a fomentarse el sentido de identidad y pertenencia de los niños dentro de la familia. Muy bien, es correcto. Dentro de esta parte del fomento de la creatividad del juego, muchas veces es por eso que creamos conferencias para padres y madres de familia, ¿verdad? Para que ellos aprendan a que el juego también le ayuda mucho a los niños y ya aprenden dentro de él. Lo veíamos en el 2017 cuando entró esa reforma, donde crearon unas partes psicopedagógicas y didácticas que traían esa parte de cómo enseñarle a los niños jugando las tablas de multiplicar, cómo enseñarles a resolver el porcentaje, cómo enseñarles a leer, cómo enseñarles a escribir, pero todo era con juegos. Y había un manual donde teníamos que enviar evidencias todos los días de los juegos que poníamos con los niños. Todos los días nos habían una plataforma y ahí todos los días era subir videos y fotos, videos y fotos, videos y fotos. La planeación se subía desde 15 días antes y ya tenían ahí la evidencia. Y era como nos iban evaluando en ese tiempo. Pero esto era padre. Bueno, a mí me gustaba porque era, como decía, y el fomento de la creatividad del juego, porque nos daban ese libro. Lamentablemente, nos recogieron esos libros porque se tienen que devolver a la SEP y no nos lo dejaron. En algún momento pensamos que iban a regresar los libros, pero pues ya no nos lo regresaron y pues después se acabó esa reforma y menos nos los dieron, ¿verdad? Pero era algo que nos gustaba y nos llamaba la atención. La transmisión de valores y tradiciones familiares. En esa parte creo que México siempre transmite las tradiciones, siempre de familia a familia, y lo vivimos ahorita en diciembre, ¿verdad? El 24 de diciembre, el 31, son festividades y tradiciones que siempre van a estar. O algo importante, por ejemplo, también el Día de Muertos, que nosotros como mexicanos trasciende mucho esa festividad por cómo se adornan los panteones, los tipos de altares, la explicación de un altar dentro de, y todo eso trasciende dentro de las tradiciones que tiene México o la independencia o la Revolución Mexicana, que son temas importantes para México, porque nos independizamos y nos hicimos valer posteriormente derechos laborales y de tierras. Y entonces ahí está esa parte de transmitir también las tradiciones dentro de la familia. Y cada familia tiene tradiciones diferentes, ¿verdad? Cada familia tiene costumbres diferentes y entonces las transmite. Por ejemplo, hay familias que el 12 de diciembre van siempre de toda la vida a ver a la Virgen hasta la villita, ¿no? Y es una tradición que se pasa a todos sus hijos, nietos, sobrinos y demás. Yo les puedo decir que acá en la comunidad donde estoy, la tradición que tienen, como tienen sus propias capillas, las familias, le decía a mi mamá, hay una tradición allá que tienen que el 12 de diciembre, sí o sí, tienen que darle de comer a la gente y les hacen sus mañanitas. 12 de la noche en punto están los mariachis llegando a las capillas y son como 50 y tantas capillas que existen ahí, pero contratan a los mariachis para que lleguen a cantarle las mañanitas a las 12 de la noche y de 12 a 5 tiene que estar tocando el mariachi, sí o sí. No es de que si quieres, no es de que si se puede, es sí o sí, porque es su costumbre y su tradición allá de ellos, ¿no? Y es algo bonito porque uno que profesa la misma religión es bonito ver cómo llegan mariachis y cantan y te invitan y todo. Le digo que hay una señora ya está grande, ya tiene 90 años, pero ella tiene que hacer su mole para ponerle en su altar a la Virgen y posteriormente repartirlo a toda la gente que la acompañó en las mañanitas y demás y darle eso de almorzar, porque después da una comida y después da una cena. Pero ella prepara el mole porque dice, gracias a ella sigo con vida, gracias a ella. Y dijo, es una costumbre y una tradición que sus hijos la continúan, ¿no?
Y que sus hijos, no importa en qué trabajen, me da risa porque tiene hijos que están hasta México. Ella les marca y les dice, a mí no me importa si trabajas o no, pides permiso para ese día porque te quiero ver aquí ese día. Y sus hijos tienen que ir ese día porque dicen que si no, después no se la acaban con su mamá. Y entonces son esa parte, ¿no? De tradiciones y costumbres que aquí en México todavía prevalecen mucho. Y es algo bonito ver toda esa parte, ¿no? Valores, ya se los decía yo. Hoy en día los valores se están perdiendo mucho, pero tenemos que seguirlos rescatando desde nuestra trinchera como maestros y maestras que somos. Seguir prevaleciendo dentro de esa cantidad de valores. Vamos con la unidad 2, que son teorías sobre la relación entre educación y familia. Teorías de la socialización, que es la primera, por favor, Monse. La teoría de la socialización es un marco conceptual utilizado en sociología y psicología para comprender cómo los individuos adquieren las normas, valores y comportamientos de la sociedad en la que viven. Esta teoría se centra en el proceso mediante el cual los individuos internacionalizan y aprenden las expectativas culturales y sociales que les permiten funcionar como miembros de una sociedad. Así es, muy bien. La teoría de la socialización, como dice aquí en este marco social, por así decirlo, quiere decir que nosotros somos, como lo decía Aristóteles, somos sociales por naturaleza. Todas las personas, todas, hasta la persona más antisocial que digan, ay, es que no se comunica, va a ser social en algún medio. Hay personas que en su celular son lo más sociables que puedan. O sea, platican, interactúan y todo desde un dispositivo. Pero ya en la vida real, o sea, ya en la sociedad con otras personas, casi no hablan, ¿no? Son muy introvertidos. Pero en un celular, en un aparato electrónico, son los más sociables. Ahí está la parte de la socialización. ¿Qué quiere decir esta parte? ¿Es algo bueno? Sí, porque gracias a la socialización, también las personas aprenden, también las personas conocen. También las personas interactúan. Y gracias a esa socialización es como existen hoy en día esa interconexión o esa multilateralidad educativa. Por eso la educación no es estática, sino es multilateral, ¿sí? Porque lo que sabe Monse, lo que pueda comentar, Oli lo aprende. Lo que aprende Oli lo pueda comentar, el maestro Luis lo aprende. Lo que sepan las dos, el maestro Luis aprende. Lo que sepa el maestro Luis y la maestra Monse, la maestra Oli aprende. Y así nos vamos. ¿Sí? Por eso la educación es multilateral. Por eso nadie te puede decir que no le va a servir nada de lo que tú digas a otras personas, porque está en un gran error, porque está aprendiendo. Así sea una nueva palabra, pero aprendemos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba había maestros que tenían un léxico muy, muy fino, muy bonito, muy educado, por así decirlo. Y había palabras que luego decía, ay, ¿qué me quiso decir este maestro? Y las estaba ahí googleando y todo, hasta las anotaba y decía, ah, esto significa, o sea, sus sinónimos. Y decía, ay, esto sí significa esto, esto. Ay, le digo, habla bien bonito, maestro, ¿no? Pero ellos son muy cultivados en su léxico, cómo te hablan. Y es una forma de aprendizaje. Hay personas que conocen de otro tipo o que vienen, por ejemplo, en este caso tal vez en tu caso, Monse, que eres de Chiapas y decirte, ay, Monse, ¿de qué manera se dicen estas cosas? Hay cosas que se dicen diferente aquí a México, a Pachuca, por ejemplo, a Tulancingo, y aprendemos, porque luego vamos y escuchamos que están hablando o que están diciendo otras cosas y ya ni sabemos qué están diciendo y vemos que están señalando algo que nosotros conocemos con otro nombre. Entonces ahí viene esta parte. Y es parte de la socialización. Vamos ahora con la teoría de la reproducción social. Por favor, Oli. La teoría de la reproducción social es un concepto sociológico que se originó en un trabajo de la sociológico francés Pierre Bourdieu y que, y que luego fue desarrollado por otros sociólogos como Claude Passeron y Basil Bernstein.
Esta teoría se utiliza para explicar cómo las estructuras sociales y las desigualdades se perpetúan y se transmiten de una generación a otra a través de instituciones educativas y culturales. Muy bien, correcto. Dentro de esto, como dice las teorías de la reproducción social, ¿qué quiere decir? Los grupos sociales que hablan respecto a diferentes temas que nos llaman la atención. En algún momento esos grupos sociales se llegan a hacer de acuerdo a las generaciones. Cada generación es diferente, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Cada generación va a hablar de algo diferente. En su tiempo, yo les puedo decir que hemos vivido mucho tipo de sociedades, cuando estuvieron de moda los emos, cuando estuvieron de moda los darketos, cuando estuvo de moda las divinas, cuando estuvo de moda los de RBD. Son grupos sociales que se van formando y que se van integrando a ese tipo de sociedad en algún momento. Hoy en día, ¿qué nos damos cuenta que está de moda? El K-pop, por ejemplo, ¿no? Que está de moda el que muchos y muchas ya quieren tener a un japonés, coreano o asiático de manera general como novio o novia. Y entonces nos damos cuenta que ahorita es lo que está de moda y cada sociedad va cambiando. Ahorita el hablar de ese tipo de temas, pues nos damos cuenta que está muy, muy de auge. Ese es un grupo social. ¿Qué otro grupo social existe hoy en día? Lo de los corridos tumbados. A todos los que les gustan los corridos tumbados es otro grupo social que también existe. ¿Qué otro grupo social también podemos ver hoy en día? Los... hoy en día de moda también están los que les gustan mucho los chacales, ¿no? Que está mal dicho, pero así lo definen también, ¿no? ¿Qué otro grupo social también está muy de moda? Las buchifresas, las aesthetics, las coquet y demás, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que los grupos sociales son diferentes y en algún momento es una parte de la reproducción social de acuerdo a las épocas. Tal vez alguno de nosotros ya nos quedamos con algún grupo social de nuestra juventud y decimos, no, pues a mí me gustaba mucho el de RBD y me gustaba cómo se vestían y así, y ya nos quedamos ahí en esa parte, ¿no? Y ya tal vez vemos los nuevos y decimos, ay, no, ¿cómo voy a estar vistiendo así? ¿Cómo voy a ver así? ¿Cómo voy a hablar así si no me gusta? Ni le entiendo al coreano y muchos ya dicen que hablan igual que ellos, o no le entiendo al chino y ya están hablando igual que ellos, pero es una parte de esos grupos sociales y la reproducción social que existe en todas las épocas y etapas de la vida. Vamos con la siguiente, teoría de la influencia recíproca. Por favor, Monse. La teoría de la influencia recíproca es un concepto desarrollado por el psicólogo Arben Bandura en el contexto de la psicología social. Esta teoría postula que las personas influyen y son influenciadas por su entorno social de manera bidireccional, es decir, tanto son afectadas por su entorno como también tienen capacidad para influir en él. Muy bien. En este queda mucho el refrán que dice el que se junta con lobos, aullar se enseña. ¿Por qué? Porque si tú eres diferente y en algún momento te juntas con un grupo de personas que son, por así decirlo, iguales a un tema, pues nos vamos en algún momento a convertir a ese grupo de personas, ¿verdad? Y es por eso que dice, influye mucho el entorno social. Sí, de acuerdo con las personas que te juntes, es como en algún momento te vas a convertir. Muchos hemos visto la película de las chicas pesadas. ¿Ustedes la han visto? La primera, no la nueva que es musical. ¿No la han visto? Si no la han visto, véanla. Se la recomiendo. En esa película nos muestra mucho esta parte de la influencia del entorno social. ¿Qué es lo que pasa? Una chica que viene de una educación que es en casa, se empieza a juntar con con el grupo social de mayor amplitud ahí, que son las más fresas, creídas y sobresalientes de la escuela por lo mismo de su estatus social y económico. Y ella se empieza a convertir en lo mismo que ellas, a vestirse como ellas, a maquillarse como ellas, a hablar como ellas y a tratar de manera indiferente como ellas lo hacen a los demás. Y entonces empieza esa parte del entorno social a influir sobre ellas hasta que se da cuenta que ya está en un error. Y es por eso que les digo, obviamente, si va a haber influencia recíproca de las personas con las que nos juntamos, sí. ¿En algún momento vamos a hablar como ellas? Sí. ¿En algún momento nos vamos a comportar como ellas? Sí.
Es por eso que existe mucho ese refrán, el que con lobo se junta, aullar se enseña. Por eso debemos de tener cuidado muchas veces con quién nos juntamos, con quién hablamos o con quién estamos, ¿sí? No siempre pasa, pero en algún momento llega a suceder. Bien, vamos en la unidad 3, dinámicas familiares y su impacto en la educación. Vamos a dejarle hasta aquí dentro del ámbito de la educación y este lo vemos la siguiente clase, ¿vale? Ahora, permítanme, les comparto la de la otra materia. Permítanme, chicas. ¿Nos quedamos en este, recuérdenme, en el 1.3 o avanzamos un poquito más? No, ¿verdad? Nos quedamos aquí. 1.3. Ok, Marco legal. sí, muy bien. Nos quedamos aquí, vamos a empezar a revisarlo. Por favor, ¿lo puedes leer, Oli? El sistema educativo nacional en México está respaldado por un marco legal y normativo que establece las bases, los objetivos y las regularizaciones para la educación en el país. Algunas de las leyes y formativas más importantes que rigen el sistema educativo mexicano son las siguientes. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3 de Derecho de la Educación y las bases para la organización del sistema educativo nacional. La Ley General de la Educación definido los principios fundamentales del sistema educativo mexicano y las responsabilidades de las autoridades educativas, los derechos y obligaciones de los educandos y establecer las bases para coordinación entre la Federación, los estados y los municipios en materia educativa. Muy bien, correcto. Si nos damos cuenta, ya empezábamos a ver esta parte del marco legal y normativo dentro del sistema educativo nacional. Como sabemos muy bien, en esta parte ya habíamos visto esto, algo importante del artículo tercero. ¿Alguien me puede decir cuál es lo nuevo que trae este artículo tercero constitucional? Decíamos que laico, siempre no lo sabemos, ¿verdad? Por los siglos de los siglos nos acordamos de que el artículo tercero dice que la educación es laica, pero ¿qué más decía esta parte? Lo vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Las particulares, que las escuelas particulares también pueden fomentar la educación sin ningún beneficio o algo así. Ujú. Pero eran así conceptos básicos, así como laico, así nada más palabritas, ¿no? El, que la federación determina que los planes y programas de estudio deben de ser gratuitos. Así es, esa es otra palabra, gratuitos. ¿Cuáles son los que deben de comprender? Que la educación es universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Esos son los conceptos importantes del artículo tercero. Nunca se les olviden. Inclusiva, universal, pública, gratuita y laica. Entonces, ahí nos damos cuenta que dentro de este artículo es lo más importante. ¿Qué se le añadió actualmente? La parte de la inclusión y la parte de la universalidad. Posteriormente nos dábamos cuenta que la Ley General de la Educación, ustedes la iban a leer, ¿verdad? La iban a buscar, la iban a leer y se la iban a aprender. Dentro de esta Ley General de la Educación viene nuestra razón de ser como educadores. ¿A qué tenemos derecho? ¿A qué no tenemos derecho? ¿Y por qué hay veces que los padres nos amenazan y nos dicen, no, es que su trabajo es, no, 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 mi trabajo no, porque la Ley General de la Educación dice esto, sí, señor, sí, señora, para que usted también sepa.
Porque muchas veces nos gritan sin ni siquiera saber, o luego nosotros nos dejamos que nos griten cuando pues no sabemos, ¿no? Esta parte. Entonces tenemos que seguir fomentando a que la leamos y no la aprendamos, chicas. Espero que lo hagan, porque qué tal si en algún examen les meto algún artículo de la ley general. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. O lo hago solo de la ley general el examen. Piénsenlo. Muy bien, vamos con la siguiente, Ley General de Servicio Profesional Docente y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Dentro de la Ley General del Servicio Profesional Docente nos regula esa parte de los ingresos y promoción de los profesionales, ¿sí? Toda persona que es profesional se rige a una Ley General del Servicio Profesional Docente. Es por eso que nos dan una cédula. ¿Qué quiere decir esa cédula profesional? Nuestra identificación como profesionistas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos ya derechos y obligaciones una vez que ya somos profesionistas. Para eso es la Ley General del Servicio Profesional Docente. Para decir, sí, yo soy, ¿qué? Docente y me rijo ante esta ley y yo sé de mis derechos y mis obligaciones como docente. Una vez que ustedes firman su supertítulo y tienen su cédula, ahí está. ¿A qué se deben y a qué deben de hacer? La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, como sabemos, ha tenido mucho auge durante el 2019, 2020, 2021, después de la pandemia, por todas las agresiones que hubo, ¿verdad? Hubo muchísimas agresiones durante la pandemia y lo que fue la CNDH junto con esta Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes salió mucho a flote para defender sus derechos y también para explicar el por qué había cosas que no se les tenía que hacer a niños y niñas. La Ley General de Infraestructura Física Educativa, comentábamos la clase pasada, nos menciona mucho acerca de cómo debe de ser una institución. ¿Qué debe tener la institución? ¿De qué manera se debe comportar? Y si en algún momento la SEP se negara a actualizar la institución, pues esa Ley General de la Infraestructura nos ampara ante ese tipo de acciones. Porque ya lo comentábamos la clase pasada, ¿no? Muchas veces nuestras instituciones ni siquiera están adecuadas para niños tal vez con alguna discapacidad. ¿Qué tal si el niño tiene que andar en silla de ruedas y no existen las rampas? ¿Qué va a pasar? O trae muletas o no puede caminar bien y no hay barandales, ¿qué va a pasar con ese alumno o esa alumna? Y entonces nos damos cuenta que la Ley General de Infraestructura Física Educativa existe y existe por algo. Ley General de Educación Superior, esta parte de qué, de establecer los principios y criterios que debe de tener cada universidad, ya sea pública, ya sea autónoma, ya sea particular, ya sea estatal, ya sea federal, no importando, existe una Ley General de Educación Superior la cual se debe de regular constantemente. Después está el programa sectorial de educación, planes y programas de estudio. Creo que ya lo veíamos, ¿verdad? El plan sectorial de educación, pues es un programa general que nos va a regir a todos y cada uno va a tomar lo que más le importa o lo que más necesite para satisfacer sus propias necesidades dentro del ámbito educativo. Y los planes y programas de estudio fue los que ustedes iban a leer de tarea, que era desde el plan del 2000, 2012, 2014, 2017, 2019, 2022 y que ya también se saben de memoria, ¿verdad, chicas? Entonces está esta parte de seguirlos leyendo. Yo se los digo para que sigan creciendo en su bagaje y si en algún momento llega la famosa evaluación, que era lo que platicábamos algunos directivos el día de ayer y un servidor, es que si en algún momento nos llega la evaluación otra vez docente, la famosa evaluación docente que se habló mucho en el 2017, pues no nos dé miedo. Al contrario, vamos y decimos, ay, pues nos van a evaluar, ¿no? Ay, pues yo conozco mis PDA, yo conozco mi programa, yo conozco los programas sintéticos, y demás, y no me va a fastidiar el hacerlo. Al contrario, lo voy a hacer con gusto y ya, sin ningún problema, ¿no? Yo sé que a algunos nos pone nervioso el hacer un examen y que decimos, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Y ahora de dónde saco? Pero es normal. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro en algún momento se llega a bloquear, pero el conocimiento siempre va a estar. Ahora sí, vamos a ver la historia de y evolución del sistema educativo nacional. Dice, el sistema educativo nacional de cualquier país es el resultado de un proceso histórico y evolutivo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, influenciado por factores sociales, políticos, económicos y culturales. ¿Cómo se crea este sistema educativo nacional? Como se los mencioné, cada sexenio, cada presidente propone o seguir con el mismo o cambiarlo.
Yo les puedo decir que participé cuando se creó el de Enrique Peña Nieto, pero yo lo hice más en la parte histórica. ¿Qué quiere decir? El reconocimiento desde dónde viene el ámbito educativo, desde cuándo empezaron los primeros planes y programas de estudio, desde quién impulsó, quién fue nuestro primer secretario de gobierno y todo, porque todo eso es un marco que, como por decirlo, un marco teórico que sustenta el nuevo plan y programa. Yo no les puedo decir, ay, participé en que cambiaran esto, esto. No. Nosotros nada más nos encargamos de la historia. Nos invitaron en su momento, llegó una invitación personalizada, para varios investigadores, incluyéndome, en la cual nos llegó que participara, que si queríamos participar en esa parte. Pues muchos aceptamos y empezamos a hacer toda esa parte que diera un sustento teórico, metodológico al nuevo plan y programas de ese tiempo. Es por eso que yo lo conocía bien, pues porque pues me tocó armarlo, ¿no? Junto con otros investigadores en su momento. ¿Qué es lo que quiere decir esta parte? Cada plan y programas de estudio que se va creando tiene que ver uno con el factor social, otro con la Agenda 2030. ¿Ustedes conocen la Agenda 2030? Si no la conocen, léanla, véanla, revísenla. Ya nada más nos quedan 5 años de esa Agenda 2030. ¿Por qué se llama Agenda 2030? Porque era para el 2020 hasta el 2030. Ahorita que ya estamos en el 2025, estamos a la mitad. Falta un año para que empiece el proceso de actualización y renovación. En el 2026 empiezan a crear la Agenda 2030-2040. Y entonces empieza a crearse la agenda del 2030 al 2040 y todos los factores sociales, políticos, económicos y culturales que se ven influenciados dentro de todos los ámbitos. No crean que nada más la educación, sino también la política, la salud y demás. Por eso es importante que nosotros revisemos este tipo de apartados para que vean de dónde surgen también los planes y programas de estudio. No crean que la palabra inclusión salió porque sí y se agregó al artículo tercero porque sí. No, la Agenda 2030 marcaba que en el 2024 se empezara a ver el tema de la inclusión con mayor auge. Y los que vieron los consejos técnicos, si se dieron cuenta, empezaron a cambiar nuestros consejos técnicos con esa palabra, ¿verdad? ¿De qué manera puedes incluir a los alumnos? ¿De qué manera esto? ¿De qué manera el otro? Y tú decías, ¿y ahora por qué tanta inclusión, tanta inclusión? Pues porque era eso. No sé si los hicieron tomar un taller que nunca llegó a una constancia, pero a nosotros sí, nos hicieron tomar como 6 talleres y las constancias nunca llegaron, pero sí los hicimos, ¿no? Y entonces hablaba acerca de la inclusión, de la equidad, de qué manera incluir a los niños, alumnos, padres de familia, shalala, 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 los nuevos roles de género, tipos de género y demás, y en los tipos de familia y todo, y entonces se venía involucrado dentro de toda esta sociedad. Muy bien, vamos a ver los antecedentes históricos y la modernización y nacionalidad. Por favor, Monse. Historia y evolución del sistema educativo nacional. Antecedentes históricos. Los sistemas educativos tienen raíces que se retoman a la antigüedad, con prácticas educativas que varían según las civilizaciones. Por ejemplo, en la antigua Grecia, la educación estaba centrada en la formación del ciudadano y del desarrollo del intelecto y el cuerpo. Durante la Edad Media, la educación estaba principalmente en manos de la Iglesia, en un enfoque en la formación religiosa y transmisión de conocimientos teológicos. Modernización y nacionalización. Durante los siglos 18 y 21, con la Ilustración y el surgimiento de los estados nacionales modernos, hubo un impulso hacia la creación del sistema educativo nacional. Esto implicó la creación de instituciones educativas públicas financiadas por el Estado y la implementación de planes de estudio estandarizados.